Muy bien. Eh, entonces, estamos platicando sobre algoritmos de la familia no supervisados, ¿no? Donde tenemos una colección de datos de entrada, pero no tenemos etiquetas para esos puntos. Y lo que estudiamos en clustering son algoritmos para procesar esos datos de forma que encontremos cúmulos que existen de forma, digamos, natural en esos datos, ¿no? De origen ya hay una manera de agrupar esos datos. Eh, Hay una gran variedad de algoritmos para hacer clustering. Y el principal, el que normalmente siempre es como que nuestro primer caballo de batallas, K-medias, K-means. K-medias es un algoritmo, de hecho, ya bastante antiguo. Yo creo que tiene más de 60 años que se propuso. Es un algoritmo bastante intuitivo, bastante simple. Eh, no hace muchas suposiciones sobre los datos. Entonces, por eso es normalmente el algoritmo que terminamos utilizando, ¿no? Hay otros algoritmos más sofisticados que tienen más propiedades, ¿no? Eh, Aquí en esta presentación les voy a platicar también de otro método para hacer clustering que se llama mezcla de gaussianas. Eh, pero hay varios más, ¿no? Yo creo que al menos con esos dos que conocen cómo funcionan es una muy buena base para luego trabajar cualquier proyecto que tenga que ver con clustering. También, solo aclarar, en aprendizaje no supervisado, clustering es el problema más estudiado, pero no es el único. Hay muchos otros problemas que se estudian en aprendizaje no supervisado, ¿no? Claro que pues este es como que uno de los más importantes. ¿Sabes? Otros sería reducción de dimensiones, ¿no? Cuando tienes datos en cierta dimensión y lo quieres reducir de dimensión, ¿no? Tal vez tienes ejemplos en dimensión 500 y la quieres reducir tal vez a dimensión 10 o incluso dimensión 2 para poder graficarlos en un plano, ¿no? Y observar qué relación hay entre los datos. Bueno, en este caso vamos a hablar de clustering. Entonces, en clustering tenemos una colección de datos. En este caso, tenemos M ejemplos en nuestra colección, en nuestro conjunto de datos. Y aquí estamos suponiendo que cada uno de esos ejemplos es un vector en dimensión n. O sea, vean cada una de esas X como si fuera una lista de Python, donde tenemos n elementos en cada una de esas listas, ¿no? Obviamente todas estas X de acá, estos M ejemplos, estas M listas, tienen que ser de la misma dimensión en este caso n. Entonces queremos agrupar esos datos, los queremos agrupar en algunos cúmulos que sean cohesivos, ¿ya? Cúmulos que sean lo más compactos que se puedan. Obviamente nosotros no podemos forzar la forma de los cúmulos, porque los datos ya vienen de origen de alguna forma. No, la idea no es cambiar esos datos, sino que simplemente identificar esos grupos, ¿no? Y mientras más cohesivos sean los grupos, se considera que es mejor. Ese es uno de varios problemas que se estudia en aprendizaje no supervisado. Entonces, ese es el algoritmo. Eh, Aquí vamos a estar hablando de medias. Esas medias, véanlo como promedios, ¿no? Promedios de números. Y el primer paso es hacer una hipótesis de cuántos grupos de datos creemos que existen en nuestra colección de datos, que sería el número K, ¿no? Entonces, eh, cuando uno no tiene información acerca de cuántos grupos puede existir allá en los datos, pues lo normal es que
pruebas con diferentes valores para acá. Para acá igual a 2, para acá igual a 3, para acá igual a 4, ¿no? Pero a veces hay problemas donde más o menos podemos saber alrededor de qué valores o en qué intervalo más o menos estarías acá, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, tienen datos de, de, de clientes a un restaurante, ¿no? Entonces, para cada cliente tienes no sé cuántas veces va al restaurante a la semana, eh, cuáles han sido o cuál es su consumo promedio de este cliente, a qué hora normalmente va el cliente, no si va en la mañana, al mediodía, en la tarde, si va solo o si va con su familia, o si normalmente va con amigos. Entonces, una serie de características sobre los clientes, ¿no? De un restaurante. Y el dueño del restaurante tal vez te pide un sistema que identifique el grupo de clientes. Entonces, tal vez te dice, bueno, yo estoy considerando que tal vez son cinco tipos diferentes de clientes, ¿no? Porque tal vez él quiera hacer campañas, o no campañas, sino como, sí, como una campaña de descuentos, de ofertas, que esté dirigido a cada uno de sus tipos de clientes, ¿no? Entonces, tal vez él tiene en mente eh, tipos de clientes, ¿no? Entonces ya la misma persona que te pide que diseñes el algoritmo ya te está dando información. Entonces tú ya sabes, no vas a probar con K igual a 20, ¿no? Pero tal vez sí K igual a 3 hasta K igual a 6, tal vez, ¿no? Dejando en medio el 5 que sería lo que el dueño del restaurante cree que es adecuado, ¿no? En general, esos algoritmos pues funcionan sin suponer nada más. Hay formas, ahorita vamos a ver más adelante, eh, cómo escoger cuál es el mejor valor de K para para nuestro dataset, ¿no? Eh, Porque ahorita van a ver también, o sea, uno de los problemas es que no podemos visualizar a veces esos datos si bueno, cada cliente está representado por 10 variables, pues no podemos graficar esos puntitos que están en dimensión 10, ¿no? Entonces no es tan fácil, digo, no es como visualizar y ver que se agrupan en el plano, ¿no? En ciertas regiones. Pero hay formas de medir que también está funcionando nuestro agrupamiento, ¿no? Nuestro clustering. Entonces, K es el primer valor que tenemos que como que hacer una hipótesis, más o menos cuántos grupitos creemos que hay en los datos. Y luego inicializaríamos lo que llamamos los centroides del clúster. Esta mu1, mu2, esta mu-k, dan cuenta, son K medias. Esas mu nos van a representar las medias, ¿no? Son vectorcitos igual en dimensión n. Supongo que los datos están en dimensión 10. Pues esos serán K vectorcitos de dimensión 10. En el caso más simple, donde K es igual a 2, imagínense, tendríamos únicamente dos vectores. Tendríamos únicamente mu1 y mu2. Y cada uno de estos, véanlo como una lista, ¿no? En Python de n elementos. Entonces, cada posición sería una variable, ¿no? Tal vez la primera, haciendo referencia a eso del restaurante, tal vez en la primera posición de ese mu1 y mu2 sería las veces que ese cliente va al restaurante, ¿no? A la semana, tal vez, no sé, una vez, dos veces, tres veces, ¿no? En la siguiente posición de ese vectorcito sería, no sé, su promedio de consumo a la semana, ¿no? Y así vamos construyendo ese vector. Cuando decimos que inicializamos, es que no tenemos información de qué valores deben tener estas medias. Entonces, al inicio, lo generamos de forma aleatoria, ¿sí? Obviamente tiene que tener sentido. Por ejemplo, si estamos diciendo que en la primera posición de ese vector va a ser el número de visitas a la semana, pues tienes que inicializar como aleatorios, pero
que tenga sentido en la realidad, ¿no? Tal vez desde 0 veces, tal vez. Nunca he ido, estaría raro eso, si tienes datos y nunca he ido, pero tal vez una vez, a partir de una vez, hasta, no sé, un caso extremo que sea un restaurante donde la persona va tal vez 3 veces al día. A lo mucho tal vez sería 15 veces tal vez, ¿no? Aunque es algo exagerado, pero bueno, de todas formas, ese solo para inicializar. Luego el algoritmo se va a encargar de sacar el promedio correcto, ¿no? Entonces, solo es eso, estar conscientes de que en cada posición de este vectorcito tiene que tener información que tenga sentido. No pueden poner, bueno, números negativos. Si saben que pues no puede decir esa persona va menos 5 veces al restaurante, ¿no? Solo hay que estar conscientes de eso a la hora de inicializarlo. De hecho, hay muchas formas de inicializarlo, pero hay una forma muy, muy práctica en donde básicamente si tú tienes, digamos, los datos de 1000 clientes diferentes, una forma muy fácil de inicializar estos míos, es escoger al azar de entre estos 1000, escogemos dos de los clientes. Al azar agarramos y decimos, bueno, este cliente va a representar mi 1 y este otro la mu 2, ¿no? La media. Es una forma muy fácil. Bueno, una vez que ya inicializamos cuáles van a ser esos centroides, sí, cuáles los centroides son a partir de una nube de puntos. El centroide es donde se concentra el equilibrio de las masas, ¿no? Como que el mero centro de esa nube de puntos. Es un centroide. Bueno, ya que tenemos nuestro centroide, vamos a repetir 2 pasos. El primero consiste en visitar cada uno de nuestros ejemplos, nuestro dataset, que ahorita dije que vamos a tener 1000 ejemplos. Entonces, agarras un ejemplo y checas cuál de las dos medias es la más cercana. ¿Sí? mu1 o mu2. ¿No? Véanlo como puntitos en un plano. Entonces, tienes dos puntitos. Uno es mu1, otro es mu2. Y tu ejemplo es un tercer puntito que está por ahí en alguna parte, ¿no? Entonces, simplemente mides la distancia en línea recta desde el ejemplo I que estás checando hacia el mu1 y checa la distancia de ese puntito hacia mu2. Y el que esté más cercano al ejemplo, esa etiqueta o la etiqueta de ese centroide es el que se le va a asignar. Entonces aquí está J en esta formulita. La J es o 1 o 2. ¿Cuál de esos dos centroides es el más cercano? Entonces esa J es el que se le va a asignar a este. Pueden verlo como igual una lista en Python o un arreglo, donde para cada ejemplo, ¿no? Ese sería una lista de 1000 valores, un arreglo de 1000 posiciones, porque son 1000 ejemplos que estamos suponiendo en este dataset, ¿no? Entonces, para cada uno de esos vas a guardar ese, ese ejemplo en particular, a cuál de las dos medias se parece más, ¿no? A cuál de las dos medias está más cercano. Entonces, una vez que ya asignamos a cada uno de los ejemplos en nuestro dataset, cuál es el grupo más cercano, la media más cercana. Entonces, después ya simplemente recalculamos el promedio. Entonces, básicamente agarramos todos los ejemplos que fueron asignados a mu1, ¿no? Y los promediamos, ¿no? A ver, déjenme, para poder demostrar esto, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, suponga que, bueno, para hacerlo pequeñito, vamos a suponer que no son de dimensión 10, que son tal dimensión 3. Entonces, tienes tales estos valores. Este es tu ejemplo
Bueno, es uno de los ejemplos que fue asignado a mu1, por ejemplo. Tienes otro ejemplo que tiene los valores, tal vez 5 y aquí 4. Tienes otro más. ¿Qué será? Vamos a poner 5. Aquí le voy a poner 7. No, 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 10. Sí. Y tal vez este tiene acá, ¿qué será? 4. He tratado de ver que 5, sería 5, ¿no? Entonces, recalcular la media para el caso de la mu1 sería simplemente posición por posición sacar el promedio, ¿no? Entonces, bueno, este es 1 más 3 más 5, eso da 9. Entre 3 nos da 3. Luego 6 más 5, 11. Más 10, 21. Entre 3, 7. ¿Sí? Y aquí tenemos 3 más 4, 7. Más 5, 12. Entre 3, 4. ¿Sí? Entonces, este sería el nuevo valor de mu que ya calculamos. Simplemente promediamos todos aquellos ejemplos que fueron asignados al mismo cúmulo, al mismo centroide M1. Y haríamos lo mismo, ¿no? Imagínate que son diferentes valores, pero haríamos lo mismo para M2, ¿no? Con diferentes valores acá. Y es así de simple. Eh, es simple, es fácil de entender, es muy intuitivo y es muy potente. Cuando nuestros datos realmente, en nuestros datos existen realmente cúmulos, en 2 o 3 iteraciones de este repeat, el algoritmo converge y te encuentra esos grupos. Por eso, a pesar de que tiene muchos años, este método sigue utilizando, ¿no? Y ya está muy, muy estudiado. Eh, Cuando chequemos la node, van a ver, ya hay muchas, ya no tienen ni siquiera que programarlo, así como está aquí, aunque es súper fácil programarlo. Ya está implementado y ese lo vamos a ver con la biblioteca de scikit-learn. Trae muchas funciones para analizar, por ejemplo, qué tan bien se agruparon los datos, ¿no? Que es algo que le llamamos la función de distorsión, qué tan compactos quedaron los cúmulos, ¿no? Y ese nos sirve como una métrica para escoger entre 2 posibles esquemas de clustering, cuál es el que nos generó los grupos más cohesivos, ¿no? Más compactos. Ese tipo de funciones, que son varias funciones de distorsión que se han propuesto, ya vienen implementadas en esta biblioteca, ¿no? Entonces es súper rápido de utilizar. Bueno, entonces, aquí pues básicamente la explicación de lo que ahorita les comenté, ¿no? Dice el loop más de adentro, más interno, el algoritmo repite lo siguiente, ¿no? De forma repetida realiza los siguientes 2 pasos. Asigna cada uno de los ejemplos de entrenamiento, XY, al centroide mu j más cercano. Y luego mueve cada centroide al lugar donde se ubica la media de esos puntos, el promedio, ¿no? O sea, básicamente la mu original, la que les dije que tal vez puede ser escoger al azar 2 de los clientes de nuestro dataset, esas mu van a ser reemplazadas por estos nuevos valores de mu que van a ser los promedios, ¿no? Lo que calculamos aquí. Pues esos nuevos van a reemplazar a los que originalmente habíamos asignado. Ay, ya me perdí. ¿Sí? K, entonces, es el número de clusters que queremos encontrar o que pensamos que puede haber allá.
Los centroides de los clústeres μj representan nuestra suposición actual de las posiciones de esos centros de esas nubes de puntos, ¿no? En los clústeres. Podemos escoger K ejemplos de entrenamiento de forma aleatoria y establecerlos como los centroides iniciales, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? Agarramos al azar K de los ejemplos y suponemos que esos son buenos centroides. Y hay varias formas que se han propuesto de inicializar, ¿no? Que consideran ya hasta estadísticas de los datos. Buscando que, por ejemplo, agarras el primer centroide al azar, o sea, como un ejemplo de tu dataset, y dice, ok, ese es mi primer centroide M1, mi1. Y luego para agarrar el segundo, hay métodos de inicialización que checan que no esté muy cerca de este primero que escogiste, ¿no? Si está a cierta distancia, lo rechaza y genera otro, ¿no? Entonces, estrategias de esa forma se han propuesto, ¿no? De cuál es la formas óptimas de inicializar los centroides, ¿no? ¿Por qué la gente ha estado buscando este tipo de inicialización? Porque si la inicialización es mala, eh, el algoritmo se puede quedar atorado en una solución subóptima, ¿sí? Entonces, por eso a veces prestan mucha atención a cómo inicializar las medias. Eh, pero, digo, en general tampoco es un problema muy grave, ¿no? O sea, lo pueden inicializar simplemente aleatoriamente. Si tu algoritmo se queda atorado en un subóptimo, simplemente lo vuelves a inicializar otra vez. Y tal vez necesites correrlo unas cuantas veces y vas a lograr llegar a una solución buena, ¿sí? Eh, Aquí no podemos garantizar esos algoritmos de clustering, de hecho, ninguno de clustering te puede garantizar que es la mejor forma de agrupar, o sea, digamos, la solución con un mínimo global, ¿sí? Porque no hay, de hecho, forma de comprobar que realmente es la mejor agrupación. Si pensamos en 1000 ejemplos, un dataset con 1000 ejemplos, pues lo óptimo sería generar 1000 grupos, ¿no? Donde cada grupo tiene un solo elemento. Entonces, allá ese error sería cero. Pero eso obviamente no tiene sentido. Entonces, esa es una característica de estos métodos. No hay una forma de garantizar que ese clustering que generaste es el mejor de todos. Lo que hace la gente es ver si las propuestas que obtienes con K-medias o con cualquier otro método es suficientemente bueno o bastante bueno para tu aplicación en particular, ¿sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos aplicados a clusterización de píxeles en imágenes para que vean a qué me refiero. Bueno, aquí es un ejemplo, una ilustración, ¿no? de qué es lo que está ocurriendo al correr K-medias. En la ventanita esta A, pues vemos una nube de puntos verdes, ¿no? Tienen todos el mismo color porque no están etiquetados. No sabemos a qué grupo pertenecen. Sin embargo, pues aquí podemos visualizar que se forman dos grupos, ¿no? Podemos ver claramente que hay un grupo aquí abajo y otro grupito acá arriba. Digamos, este es un ejemplo muy intuitivo, ¿no? Para entender qué es lo que estamos haciendo con el algoritmo. Obviamente, en un problema real, esos puntos va a estar muy difícil que estén en un espacio vectorial de 2 dimensiones, ¿no? Aquí tenemos coordenada en X y coordenada en Y. Si cada puntito se representa un cliente y dijimos que cada cliente vamos a tener 10 variables de ese cliente, pues no lo podemos graficar así, o sea, no lo podemos graficar en dimensión 10, ¿no? Lo que podemos hacer es proyectarlos a dimensión 2,
pero no es la situación real, no es solamente una proyección para más o menos observar qué estructura tienen esos datos. Entonces, bueno, tenemos nuestros datos. Aquí en el inciso B, vemos que ya pusieron acá dos crucecitas, ¿no? La roja y la azul, que representan los centroides iniciales, ¿no? Aquí esa es una forma, es otra forma de inicializarlos. Acá simplemente dicen, ok, en el eje de las X, eh, ¿cuál es el mínimo y el máximo de los valores que aparecen en nuestro dataset? Entonces vamos a escoger un número que esté en ese intervalo, ¿no? Que caiga dentro de ese intervalo. Y lo mismo para el eje de las Y. ¿Cuál sería Yes adecuadas para estos dos centroides? Pues Yes que estén dentro del intervalo este, ¿no? Del mínimo y el máximo. Y aquí están suponiendo que fueron generadas de esta forma, ¿no? Aquí pusieron el centroide 1, aquí centroide 2. Esa es una corrida para K igual a 2. Estamos suponiendo que hay dos grupos, dos medias. Entonces, ya una vez que está inicializado el algoritmo, bueno, yo, hablando de inicialización, yo les dije, una forma fácil es escoger al azar dos de los individuos del dataset, ¿no? Entonces, la forma que yo les comenté es tal vez agarrar de los puntitos verdes, agarrar dos. Entonces, tal vez este de acá al azar, ese es tu centroide rojo y tal vez uno de por acá es el azul, ¿no? Allá cuál sería el problema, que los dos sean escogidos del mismo grupo. Aún así, normalmente el algoritmo logra salir de eso, ¿no? Logra cruzar el centroide al otro lado. Eh, pero depende mucho de los datos. Por eso les decía que hay gente que se dedica a diseñar formas de inicializar esto para que casi casi a la primera que corre el algoritmo ubique bien los cúmulos. Bueno, entonces en este caso lo inicializaron así, ¿no? Aquí está la X roja, aquí está la azul. Entonces el primer paso del loop más interno del algoritmo es pintar, digamos, todos los datos como rojos o azules, dependiendo de a cuál centroide estén más cercano, ¿no? Entonces aquí tienes que visitar cada uno de los puntos y calcular la distancia en línea recta, ¿no? ¿Cuánto hay de este puntito rojo a esta X roja, ¿no? ¿Y qué distancia hay de este punto a la cruz azul? Entonces, como está más cercana al rojo, pues lo pintamos de rojo, le asignamos la etiqueta centroide rojo, ¿no? Y así nos vamos con todos los puntos. Entonces pueden ver que los que están del lado de la cruz azul, pues fueron pintados de azul, y los que están más cercanos al rojo fueron pintados de rojo. Una vez que ya tenemos etiquetados los puntos, entonces ya podemos recalcular. Entonces agarramos todos los puntos rojos y los promediamos, ¿sí? Así como vimos acá. Allá la diferencia es que solo tendríamos puntos en dos dimensiones. Allá son puntos de dos dimensiones. Ay, ¿qué hice? Sería tener acá únicamente dos columnas, ¿no? Pues la media serían los valores, ¿sí? Entonces, ese cálculo, ese que ya aparece acá puesto en su posición, ¿no? Y lo mismo con el rojo. Ya se movió, digamos, a donde está el promedio de los azules y el promedio de los rojos. Una vez que ya recalculamos las medias, repetimos otra vez el mismo proceso. Visitamos punto por punto y le asignamos el color del centroide más cercano. Entonces, en este caso, ya claramente se ve que por la ubicación del centroide, todos estos son pintados de rojo y lo mismo ocurre con los azules acá arriba, ¿no? Una vez que ya nuevamente etiquetamos a los puntos, recalculamos el promedio. Entonces, sí, pueden ver que se movió un poquito, ¿no? Para arriba la media de acá y esta bajó un poco aquí hacia la izquierda. Entonces, cuando los centroides ya no se mueven, o sea, si nosotros seguimos con el algoritmo, ya no tiene sentido porque ya no va a cambiar la ubicación del centroide, ¿sí? Cada vez que volvamos a asignar etiquetas a los puntos, van a
los rojos ya no van a cambiar y los azules tampoco van a cambiar y la media va a ser la misma. Entonces aquí ya terminó de correr el algoritmo. ¿Sí? Este, esa es una forma cuando la media ya no cambia. Y creo que es la más típica. Entonces, aquí hay un ejemplo donde se hizo lo mismo con los píxeles de esta imagen. O sea, esta imagen la pueden ver como una colección de píxeles, ¿no? En cada posición de la imagen hay un píxel. Y como está a color, pues podemos considerar que cada píxel es un vectorcito en dimensión 3. O sea, es RGB, ¿no? Cierta cantidad de rojo, cierta cantidad de verde y cierta cantidad de azul, que al combinarse hace que el píxel de por aquí lo veamos rojo y de aquí amarillo y de acá azul, ¿no? Entonces, cada pixelito en esta imagen es un vector en dimensión 3, rojo, verde y azul. Digamos, acá en este ejemplo son de 2 dimensiones, ¿no? Esos pixelitos, si los quisiéramos graficar, de hecho sí los podemos graficar, pero se tiene que ser en 3D, ¿no? En un cubo, poner, ubicar cada uno de esos píxeles de acuerdo a la cantidad de rojo, verde y azul que tengan, ¿no? Eh, y la idea es exactamente lo mismo, o sea, es encontrar píxeles que estén más parecidos entre sí. Entonces, acá se corrió el algoritmo K-medias, agrupando los colores de esta imagen en dos grupos, K igual a 2. Entonces, llegamos a hacer algo como esto. Entonces, bueno, es que todos los píxeles son más parecidos en su color entre sí y todos esos que están aquí son más parecidos en su color también. Entonces, lo que hicieron simplemente una vez que asignaron a cada píxel cuál de los dos grupitos, a cuál de los dos grupos pertenece, simplemente reemplazaron su vectorcito en RGB con el centroide de ese grupo, ¿no? Aquí pueden imaginarse que esta X de acá es el promedio de todos estos píxeles. Y lo que hicieron es a todos los píxeles de ese grupo le asignaron ese promedio. Entonces, los colores promedios se ven en este tono, ¿no? Este azul y este como marrón. Si decimos, no, no, sabes que es demasiado, perdemos mucha información allá, vamos a hacerlo con K igual a 3. Entonces son tres colores, digamos como que los tres colores más representativos y los calculamos como el promedio de cada uno de los tres grupos, ¿no? Queda algo como esto. Si seguimos aumentando la K, por ejemplo K10, obtenemos esto. Entonces, eh, pueden ver K-medias hasta como una forma de reducir la memoria que requieres para representar una imagen, ¿no? Eh, si para alguna aplicación, digamos, no se requiere tanta resolución, pues puedes reducir la resolución haciendo esto, porque ya lo único que tendrías que hacer para cada píxel, en lugar de guardar tres valores, simplemente guardarías a qué clúster pertenece, ¿no? Sería un número más, un entero. Y tener una tablita donde digas, ok, el píxel tipo 1 tiene estos colores RGB, ¿no? El píxel tipo 2 tiene estos colores RGB. Y entonces tú puedes reconstruir ese o colorearla otra vez a partir de esa matriz, digamos, de etiquetas, ¿no? Cada píxel estaría etiquetado y tendrías un catálogo de colores para cada etiqueta. Entonces pueden imaginar que si aquí le siguen aumentando, pues cada vez va a tener más resolución, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación, pues sería el valor de K que requieres. Hice otro ejemplo con K igual a 10. Bueno, ¿qué pasa con
con la decisión de cuál es el clustering correcto, ¿no? Que es lo que les comentaba hace un momento. Eso no hay una forma de decir, ah, mira, esta es la solución óptima, esa es la que minimiza el error de clustering. Aquí, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es mejor, esta o esta? ¿No? Pues va a depender de la aplicación. Pero entonces es una aplicación que tengo donde a mí no me interesan los colores, sino tal vez solamente los objetos que hay o las formas. Entonces, tal vez para mí sería más conveniente algo así que algo así, ¿no? Pero si tú quieres hacer, no sé, algún tipo de sitio web en donde reduces la cantidad de información, pero que se vea con cierta claridad el objeto, pues tal vez hasta ese te queda corto, ¿no? Dices, no, yo creo que funcionaría mejor con K igual a 20. Entonces, al fin y al cabo, la decisión de cuál va a ser el mejor clusterizado va a ser una decisión del diseñador, ¿no? Del programador. Eh, pero, digamos, aquí podemos ver la calidad de la imagen, ¿no? Pero no siempre va a ser posible eso. Esos son ejemplos como que muy intuitivos para que se comprenda qué es lo que está haciendo el algoritmo. Pero la mayoría de las veces van a ser puntos en muchas dimensiones, no los podemos ver ni siquiera a manera de puntitos, ¿no? Entonces, para poder comparar, para tener un marco de referencia, necesitamos definir una función, una métrica, que se le conoce como la función de distorsión. Y pues es muy fácil esa función de distorsión. Básicamente lo que tenemos que hacer es sumar las distancias de cada uno de los puntos a su centroide asignado, ¿no? Esa es simplemente la formulita para calcular la distancia eh, entre dos puntos. Entonces, esta formulita lo que nos dice simplemente, para este punto, calcula cuál es la distancia a su centroide, ¿no? Y le vas a sumar la distancia del siguiente punto al mismo centroide y le suma la distancia del siguiente punto al centroide, ¿no? Todas las distancias de los puntitos a su centroide se van a sumar. Hace lo mismo para el azul y es una misma sumatoria, de hecho, ¿no? Acá lo único que tenemos que hacer es considerar a qué centroide pertenece para calcular correctamente la distancia, ¿no? A su centroide. Pero todas esas sumas de distancias es la que nos piden que hagamos acá, ¿sí? Eh, entonces, dados dos clusterizados diferentes, tendríamos que calcular esta J y mientras la J sea más pequeña, significa que es un mejor clusterizado. Ahora, no es tan sencillo, digamos, simplemente guiarse por ese numerito. No es tan simple en casos, digamos, reales de la aplicación de esto. Entonces, en las notebooks vamos a ver algunos trucos que se hacen para que sea más fácil decidir cuál es el valor adecuado de K, ¿sí? Básicamente, sacamos una gráfica y vemos cómo cambia esta J con respecto al número de Ks que vamos aumentando, el valor de K. Y básicamente es un análisis que se hace sobre la forma que toma esa curva. Hay una parte que se le conoce como el codo. El curva se supone que es como si fuera un brazo, ¿no? Observado así de lado. Eh, y el valor de K, en donde quedaría como que el codo, el ángulo de esa curva, eh, es como una heurística. Allá te dice, bueno, en este punto, a pesar de que se aumentó K, el error no el error, sino esa medida de qué tan compacto está el grupo, no cambió significativamente. Entonces empezamos a ver que al aumentar K, al inicio baja drásticamente el valor de J, pero llega el momento que, aunque tú sigas aumentando K, sí sigue bajando J, pero no tanto como en los primeros valores de K, ¿no? Entonces, en esa región es donde dice, bueno, decide algo, un valor de K que esté más o menos en esta zona. Esos son valores buenos para K, dado los
los datos que tienes disponibles, ¿no? Entonces lo vamos a ver más claramente en la notebook. Entonces, en teoría, es posible que K-medias oscile entre algunos clústeres o clusterizados diferentes que tienen, de hecho, el mismo valor de J. Aunque es raro que pase, puede oscilar. ¿Cuál es la razón matemática de eso? Es que esa J, la forma que está definida, es una función no convexa. Las funciones convexas son funciones que solo tienen un mínimo global. Viéndolo como un problema de minimización, solo tiene un mínimo global. Esa función es no convexa, entonces quiere decir que tiene más de un mínimo global. Y no hay forma de asegurar que vamos a llegar a ese mínimo global. Entonces, como dice acá, se puede quedar atorado en mínimos locales. Sin embargo, a pesar de esto, o sea, esta cuestión que es matemática, o sea, es una condición que tiene esta función, en la práctica funciona. O sea, lo peor que puede pasar es que se quede atorado en una corrida y simplemente lo corres otra vez y ya, la siguiente vez ya funciona, ¿no? O sea, en la práctica no es un problema importante esto. Es lo que llegas. Si tienes miedo que se vaya a quedar atorado en mínimos locales, pues simplemente córrelo varias veces y vas anotando las Jotas que vas obteniendo, ¿no? Y con eso te sales de una solución que puede ser muy mala. Eh, bueno, aquí les voy a platicar de un método, digamos, que se le conoce como Expectation Maximization. Muchas veces sale abreviado como solamente EM. Eh, este método o estrategia sirve para estimar valores de variables. Eh, cuando tenemos como que información faltante. O sea, básicamente a veces tenemos problemas en donde identificamos que hay ciertas variables que están involucradas en ese problema, pero tal vez alguna de esas variables no tenemos información sobre ella. Entonces, como no tenemos información, primero hacemos una suposición de cuál podría ser su valor y luego, a partir de esa suposición inicial, empezamos un método ya iterativo que va a empezar a ajustar ese valor, esa suposición inicial, hasta obtener valores que ya tengan sentido. Entonces, aquí se pueden imaginar que esa variable que no tenemos, sobre la que no tenemos información, sería la etiqueta real de ese punto, ¿no? Como si fuera un programa de aprendizaje supervisado donde tenemos las etiquetas, vamos a suponer que es como que un programa de aprendizaje supervisado, pero donde no tenemos las etiquetas. Esa es la variable, nos hace falta la etiqueta. Entonces, eso digo, no aplica exclusivamente a clustering, es un método para estimar valores de variables sobre las cuales no tenemos información. ¿Okay? Entonces, para hablar de este método de expectation maximization, primero vamos a hablar de otro método que se llama máxima verosimilitud. ¿Sí? Ese es un método diferente, máxima verosimilitud, que nos sirve para estimar igual parámetros, pero en situaciones donde sí tenemos información para estimar esos parámetros. Digamos, de utilizar expectation maximization o usar maximum likelihood, preferimos maximum likelihood, pero a veces si no tenemos los datos no podemos aplicar maximum likelihood y entonces tenemos que pasar a utilizar otra técnica, ¿no? Que es la de expectation maximization. Entonces, en el caso de maximum likelihood, la idea de esta estrategia es encontrar parámetros que maximizan
la probabilidad de, habiendo recibido ciertas medidas de una variable aleatoria, que maximicemos la probabilidad de, o encontrar los parámetros que maximicen la distribución de probabilidad que explicarían esas medidas, esas observaciones. ¿A qué nos estamos refiriendo acá? Imagínense que nos pasan información de un salón de la facultad con tal vez 40 estudiantes. Nos pasan la información de la estatura de todos esos 40 estudiantes, ¿no? Entonces tenemos 40 medidas. En ese caso serían las estaturas. La variable sería la variable estatura. Entonces nosotros podemos calcular el promedio de las estaturas, que sería la media estadística. Y podemos calcular también la varianza, ¿no? Y la desviación estándar. Entonces, para el caso de la distribución normal o distribución gaussiana, esos son los dos parámetros que necesitamos para definir claramente esa distribución de probabilidad. Entonces, para el ejemplo de las estaturas, podemos tener la media de las estaturas y la varianza de las estaturas. Entonces, al proceso de encontrar esta media y la varianza, es el proceso al que se refiere acá, el proceso de encontrar los parámetros que maximizan la probabilidad. O sea, básicamente, a partir de observaciones, encontramos qué forma debe tener la distribución que generó esos datos. Eso es lo que hace máxima verosimilitud. De hecho, dada una función de densidad, una función probabilística, en este caso es condicional, la probabilidad de X, dado los parámetros teta. Aquí estamos suponiendo que esta P puede ser una función gaussiana y teta serían los parámetros, que en la distribución gaussiana los parámetros son dos, las medias y las covarianzas, ¿no? Entonces, bueno, aquí no lo puse, pero la máxima verosimilitud, eso se traduce en español como verosimilitud, es una función también de probabilidad, solo que cuando ponemos la función en términos de los parámetros, por ejemplo, la probabilidad de la media y de la varianza es igual a algo acerca de la prueba de X, como una función de X. Decimos, o sea, ya no le llamamos, aunque es una distribución de probabilidad, tiene un nombre específico. Se le puso como nombre la verosimilitud. Entonces, si nosotros tenemos suficientes datos, como el ejemplo este de las estaturas, pues no tengo ningún problema. Podemos aplicar máxima verosimilitud, que en este caso se reduciría a recalcular las medias y las covarianzas de ese dataset. En el caso de clustering, a ver, bueno, de hecho, eso es lo que estaba yo buscando. La probabilidad de X dado teta, donde teta son los parámetros. Esto lo podemos escribir como la probabilidad de teta, que son los parámetros, dadas las observaciones X. Si se dan cuenta, son equivalentes, son iguales. Solo que aquí primero tenemos X condicionándola sobre los parámetros, dado que estos son la media y la covarianza. Y aquí lo tenemos al revés. La probabilidad de que la media y la varianza tomen ciertos valores, dado que tenemos estas observaciones, ¿no? Nuestras muestras de las estaturas de los muchachos, de esos 40 estudiantes de un grupo, ¿no? De la facultad.
Este problema, digo, es fácil de resolver porque se reduce a calcular únicamente, en el caso de distribuciones normales, la media y la varianza, ¿no? Si fuera otra distribución de probabilidad, pues sería calcular sus parámetros correspondientes, ¿no? En nuestro caso de clustering que estamos viendo ahorita, no podemos aplicar eso porque no tenemos la observación de la etiqueta del dato. Si tuviéramos la etiqueta del dato, podríamos simplemente calcular la media y la varianza de todos los ejemplos del grupo uno, porque sabríamos cuáles son del grupo uno, y la media y la varianza del grupo 2, ¿no? Y así para cada uno de los grupos que tenemos. De hecho, este problema de clasificación de puntos, si fuera aprendizaje supervisado, si hubieran las etiquetas, calculando las medias y las varianzas, se puede implementar un clasificador. A ese tipo de clasificador que se basa en esto de las medias y las varianzas, se le conoce como análisis de discriminante gaussiano. O sea, para cada tipo de dato, para cada familia de datos, se generaría una distribución de probabilidad. Y cuando tú quieras clasificar un nuevo dato, basta con aplicar la famosa regla de Bayes, la regla de Bayes, usando estas distribuciones. Y es simplemente checar cuál de las distribuciones te da una probabilidad mayor para ese dato nuevo que quieres clasificar. Pero eso, digamos, si fuera aprendizaje supervisado, aquí no tenemos las etiquetas, entonces tenemos que buscar otra manera de conseguir esas estimaciones de los valores. Entonces, en el caso de expectation maximization, ¿qué es lo que utilizamos acá? En el caso de K-medias, bueno, acá solo mencionar, este método se vuelve relevante o se utiliza cuando tenemos datos incompletos o datos faltantes, ¿no? En este caso estamos suponiendo que no tenemos simplemente los valores de las etiquetas, pero es algo que queremos descubrir, qué etiquetas se le darían a cada punto, ¿no? O sea, otra situación en la que puede pasar a información incompleta es, por ejemplo, en cuestiones de robótica. Pues los robots tienen diferentes sensores, ¿no? Entonces, imagínense tal vez un robot móvil que se tiene que mover, no sé, en un espacio de oficinas y tiene, uno de sus sensores son sonares, por ejemplo, ¿no? Que le permiten determinar a qué distancia está de las paredes o de los objetos. Entonces, tal vez mientras el robot se está moviendo, capturando información, tal vez tiene igual una cámara, un micrófono, tal vez para si alguien le está hablando. Tal vez durante un cierto periodo de tiempo sus sonares dejan de funcionar, ¿no? Por alguna cuestión allá eléctrica o de batería, dejan de funcionar. Entonces, durante ese tiempo no estuvo capturando información de distancias, ¿no? De las paredes, con respecto a las paredes o los obstáculos. Entonces, esa es una situación en la que al analizar los datos que registró el robot durante su trayectoria, van a ver algunos datos incompletos que se debió a algún fallo en el sensor, ¿no? Durante el tiempo que estaba funcionando. Entonces, en esas situaciones también es de utilidad manejar este método, ¿no? De expectation maximization. Esos datos no son faltantes, o sea, no es que no los tengamos para nada, sino que están incompletos. Hay información incompleta. O a veces, como hay bases de datos donde hay columnas o renglones que están incompletos. Entonces, tiene mucha aplicación este método. Pero es más una metodología, no es tanto un algoritmo, sino es una estrategia para estimar parámetros. Eh, bueno, vamos a ver el algoritmo. Déjame, voy directamente. No quiero tomar mucho tiempo en esto. Mm,
Bueno, es que aquí ya tenemos la mezcla de gaussianas. Mm. Bueno, es que aquí pensé que tenía una diapositiva haciendo referencia a K-medias. Si se acuerdan en K-medias, son básicamente dos pasos los que repetimos. Uno donde etiquetamos a cada uno de los puntos, ¿no? Le asignamos su centroide más cercano. Y una vez que ya le asignamos su centroide más cercano, pasamos a volver a calcular la media, ¿no? Recalculamos los promedios para tener ya una versión actualizada de los centroides. Y regresamos otra vez y reasignamos etiquetas y recalculamos el promedio, ¿no? Entonces, esos dos pasos son estos pasos aquí de forma general. El paso de expectation es cuando tú haces una suposición de cuál debe ser la etiqueta de ese punto, ¿no? En el caso de K-medias, le asignamos un color o un centroide. Y el paso de maximization es cuando estamos maximizando el ajuste que va a tener esa distribución de probabilidad con los datos que estamos observando, que se reduce básicamente a calcular, para nuestro ejemplo, calcular los promedios. En ejemplo de mezcla de gaussianas, que es otro método de clustering, un poquito más sofisticado que K-medias, hacemos exactamente lo mismo, hacemos un proceso de expectation, maximization, porque es el mismo problema, es el problema de clustering. Aquí la única diferencia es que en lugar de asignar cada uno de los puntos al centroide que se encuentre más cercano, aquí lo que vamos a hacer es para cada grupo de datos, digamos los rojos y los azules, en el ejemplo que vimos, vamos a calcular una distribución de probabilidad gaussiana, una versión normal, pues se llama mezcla de gaussianas. Y para asignar un punto a un grupo, lo vamos a hacer en función de probabilidades, ya no en función de la distancia euclidiana de un punto al otro, sino que ya tenemos distribuciones que, digamos, nos describen las características de cada uno de estos cúmulos que vamos a generar. Entonces, dice, lo que queremos es un modelo de los datos que especifica una distribución conjunta. O sea, ya estamos hablando de una distribución de probabilidad, y en ese caso vamos a estar manejando dos variables. La variable X es básicamente el vector de cada uno de los ejemplos que tenemos. Y la Z es el equivalente a la etiqueta del punto. Pero aquí no le llamamos Y porque no es una etiqueta que nos hayan dado, que tengamos de origen, sino que es una etiqueta que nosotros la vamos a estimar, ¿no? Entonces aquí le estamos llamando Z. Entonces, ¿cuál es esta distribución conjunta? Conjunta porque son dos variables que estamos manejando, ¿no? Nos explica qué probabilidad hay de que un vector X con determinados valores pueda ocurrir junto con una etiqueta Z determinada, ¿no? Es todo viéndolo desde un punto de vista de probabilidades. Y una distribución conjunta, pues se puede calcular de esta forma. La probabilidad como una probabilidad condicional, ¿no? Suponemos que conocemos primero Z, entonces podemos decir, ok, ¿cuál es la probabilidad de X dado Z por la probabilidad de Z? ¿Sí? Es la definición de probabilidad condicional. La Z se puede modelar como una distribución multinomial usando la probabilidad phi, donde vas a tener una probabilidad phi para cada categoría. O sea, básicamente estamos diciendo, si vamos a tener acá o dos grupos, dos clústeres, ¿cuál es la probabilidad a priori de tener un punto del grupo 1? ¿No? Ese sería phi 1. ¿Y cuál es la probabilidad a priori de tener un punto que pertenece al grupo 2? ¿No? Si fueran 10 medias, o sea, no medias, sino que ya clusters, lo único que tenemos que garantizar
es que si nosotros sumamos esas prioridades a priori, sumen 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si k es igual a 3, si creemos que hay 3 clústeres en los datos, tenemos que calcular 3 probabilidades phi. Phi de pertenecer al grupo 1, phi 2, la prueba de que sea del grupo 2, y phi 3, ¿no? La prueba de que pertenezca al grupo 3. Pero esas probabilidades, si las sumamos, nos tiene que dar 1. Esa es la condición. Bueno, si el parámetro phi j nos da la prueba de que z tenga la etiqueta j, ¿no? Que pertenezca al grupo j. Y estamos suponiendo que la probabilidad de x dado z se puede, digamos, generar utilizando una distribución normal con media j y sigma mayúscula j. ¿No? Esta es la media y esta es la matriz de covarianza. Gráficamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? De entrada, aquí, esa phi j, phi 1, phi 2, phi 3 de la prueba a priori, aquí le están poniendo para 3 grupitos, ¿no? Los rojos, los verdes y los azules. Se están suponiendo, digamos que si tú al azar agarras uno de los puntitos, comprobar punto 5 va a ser un puntito del grupo rojo, ¿no? Punto 5. Comprobar punto 3 va a pertenecer al grupo de los verdes. Y comprobar punto 2 va a pertenecer a los azules, ¿no? Entonces, básicamente, así como tienen definidas esas probabilidades phi, la mitad de las veces, si tú agarras así al azar algunos de los puntos del dataset, van a ser de tipo rojo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, déjenme ver cómo tengo por acá. Quiero hacerlo lo menos complicado. Vamos a pasarnos a esto de una vez. Lo que hacemos es, así como en K-medias, primero asignamos aleatoriamente las etiquetas a los puntos. Bueno, más bien los centroides fueron al azar y luego las etiquetas se asignaron de acuerdo a esos centroides, ¿no? Que al fin y al cabo termina siendo igual al azar porque es la primera vez. Entonces, primero se hace una suposición, ¿no? Hacemos un guess de qué etiquetas pueden ser esas Z. Y luego actualizamos los parámetros de las distribuciones normales, que vamos a estar actualizando vectores medias. En K-medias recalculamos medias únicamente, por eso se llama K-medias. Pero aquí para una distribución gaussiana necesitamos medias y covarianzas. Entonces ya son 2 parámetros. Pero les decía, es un poco más sofisticado que el otro. Esa además de calcular medias, vamos a necesitar calcular covarianzas. Y hay una cuestión igual interesante. Este es el algoritmo de mezcla de gaussianas. Ahorita vamos a checarlo paso a paso. Este de aquí, que es el primer paso, es como el equivalente de asignar cada uno de los puntos a uno de los centroides en K-medias. Aquí algo característico de mezcla de gaussianas es que cada punto va a pertenecer a cada uno de los clústeres que estemos manejando con cierta probabilidad. ¿Ok? En K-medias es una asignación dura. O sea, un punto solo puede pertenecer a un cúmulo, el que esté más cercano, el que tenga el centroide más cercano. Aquí no. Aquí vamos a decir, con cierta probabilidad pertenece al cúmulo 1, con cierta probabilidad pertenece al cúmulo 2, con cierta probabilidad pertenece al cúmulo 3. Ahora, la condición es que esas 3 probabilidades tienen que sumar 1. ¿Sí? Y en cuanto a los parámetros, en K-media solo recalculábamos la media, o sea, este que está acá en medio. Aquí ya no. Aquí tenemos que recalcular las probabilidades a priori, ¿no? Que aquí en este ejemplo se ven como estas que vimos acá, ¿no? Que obviamente igual al inicio no sabemos cuáles son, ¿no? Aquí nos están poniendo un ejemplo de estas distribuciones, que de hecho a partir de esos datos generan un experimento, ya que otra vamos a ver. Pero al inicio no sabemos qué valores toma phi. Entonces igual los asignamos de forma aleatoria, pero de manera que sumen 1 también. Y bueno,
El tercer parámetro que vamos a estar recalculando es la covarianza. La covarianza, si se acuerdan de la forma que tiene una distribución normal, que es una campana, la campana de Gauss, donde la campana tiene la parte más alta donde está la media, ¿no? Esa amplitud, esa anchura de la campana, mientras más varianza haya, mientras mayor sea la varianza en los datos, o mientras más diferentes sean los datos unos de otros, esa campana se hace más ancha, ¿no? Y mientras más parecidos sean los datos de la muestra, esa campana se hace más angostita, ¿no? Un sombrero como más flaco y más alto, más estirado. Entonces, esos valores los tenemos que almacenar en la matriz de covarianza. ¿Qué es lo que ocurre? Así como en K-medias asignamos etiquetas y recalculamos medias, aquí vamos a asignar esos pesos W, que son probabilidades de pertenecer a cada uno de los cúmulos, y luego recalculamos la phi, la media y la covarianza, ¿no? Reasignamos pesos W y otra vez recalculamos phi, medias y covarianzas. Al final, así como en K-medias luego conseguimos hacer los grupitos, aquí el resultado va a ser diferente. Aquí vamos a tener una distribución que va a ser la mezcla de cierto número de gaussianas, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una gráfica. En 3D se vería algo como esto, ¿no? Donde la altura de la campana te indica la probabilidad, ¿no? Entonces, teniendo estas mezclas de gaussianas, si tú quieres clasificar o agrupar un nuevo punto que esté por acá, evaluarías para ese punto, digamos que el punto está por acá, ¿no? Por acá. Evaluarías cuál es la probabilidad de pertenecer a este pico de acá. Aquí será este. ¿Cuál es la probabilidad de pertenecer al pico que estaría por aquí? Que sería este de acá. Y la probabilidad de pertenecer a este otro, ¿no? Entonces, si es un punto que está por acá, obviamente la probabilidad mayor va a ser el de esta montañita de acá, de la tercera gaussiana, ¿no? Entonces, la asignación de ese punto sería probabilísticamente. ¿Qué tan probable es de que pertenezca a cualquiera de esas tres, ¿no? Si fuera un punto que está por acá, pues va a tener una mayor probabilidad de pertenecer a esta primera gaussiana, ¿no? A la gaussiana roja. Entonces, se dan cuenta ya la asignación a los cúmulos no depende únicamente de la distancia a sus centroides. Aquí es un paso más sofisticado. Aquí tenemos centroides, pero aparte tenemos la forma en que están dispersas las nubes de puntos. Entonces, eso puede darte resultados diferentes acá medias, porque considera la covarianza, nos dice que si está, digamos, como que una elipse o está más como un círculo, ¿no? Y en qué dirección está estirada esa elipse. Algo que la K-medias no tiene esa información. Nosotros, K-medias solo tenemos dónde están ubicados los centritos de esos puntos, ¿no? De esas distribuciones. Entonces, te aporta más información, pero igual es un poco más pesado el algoritmo, porque ya no solamente recalcular las medias, tienes que ver también las covarianzas y las phis, ¿no? Aplicar eso solamente consiste en utilizar la regla de Bayes. Déjame les muestro en acción esta cosa. Aquí a la izquierda pueden ver unas nubes de puntos que se generaron usando esas distribuciones que vimos al inicio, ¿no? Sí, digamos, son datos que se generaron artificialmente solamente para ver cómo funciona el algoritmo. Una vez que se generaron, o sea, nosotros sabemos con qué, si se generó con la gaussiana roja, la verde o la azul, ¿no? Pero eso no se lo vamos a pasar al algoritmo. Pues el algoritmo, digamos, se lo pasamos ya siendo todos del mismo color. Asignados al mismo grupo, más bien a ningún grupo. Y después de correr la mezcla de gaussianas con K igual a 3 grupitos, el etiquetado que da el algoritmo es algo como esto, que si se dan cuenta no es perfecto, ¿no? Obviamente, los puntos que están aquí, donde están las intersecciones entre los azules y los verdes, o los rojos y los verdes, pues prácticamente es imposible determinar si es
pertenece al rojo o al verde, ¿no? Pero sí se ve claramente que logra obtener las covarianzas, o sea, cómo están dispersas las nubes de los puntos, ¿no? De acá tengo otro ejemplo, como una corrida. Digamos, acá tenemos los puntos, se inicializa los pesos, ¿no? Esos Ws de cuál es la probabilidad que pertenezca al grupo de los verdes, de los rojos y de los azules. Entonces aquí cada circulito es un punto y ven que tiene ya rojo, azul y verde con un tamaño de arco diferente, ¿no? Entonces el tamaño del arco nos indica la probabilidad de que pertenezca a ese grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si observamos este de acá, ese mayoritariamente es verde, ¿no? Entonces, es 0.9 de probabilidad está asignándolo al grupo de los verdes. Y se alcanza a ver una rayita roja por allá, ¿no? Tal vez es 0.1. No, será creo que menos de, como 0.01 de probabilidad cree que es del grupo rojo, ¿no? Pero si vemos estos de acá, casi le tiene asignado la misma probabilidad a pertenecer a verde, rojo y azul. Esta es la inicialización, ¿no? Es el inicio del algoritmo. Aquí estamos haciendo eso de la expectation. Estamos esperando que tal vez sea esa la respuesta, ¿no? Y como pueden ver, por las curvas esta de una curva de nivel, la elipse roja, es porque la covarianza se está inicializando también de forma aleatoria, ¿no? La covarianza nos indica cómo están dispersos los puntos. Entonces, si ven la dispersión de los rojos está aquí en este ángulo, el azul igual más o menos, y el verde lo pone más como un círculo, ¿no? Como si estuvieran todos centrados en un círculo. Entonces, cuando empieza a correr el algoritmo, esa es la iteración 1, se ve que rápidamente cambian las estimaciones de la dispersión de los datos, ¿no? La covarianza. Así como en K-medias, rápidamente desde la primera iteración se reubican bastante bien los nuevos valores de los centroides. Aquí se reubican los centroides, que sean las medias, y también las covarianzas. Entonces pueden ver cómo van cambiando las probabilidades conforme las distribuciones van modelando de mejor forma los datos, ¿no? Entonces, esa es la iteración 20 del algoritmo. Cómo finalmente queda la distribución y cómo ya los agrupó. Entonces, aquí ese es un ejemplo claro donde si nosotros hubiéramos corrido K-medias con esos datos, si se fijan, este puntito lo está considerando como rojo. Pero chequen la distancia del rojo, de este punto, al centroide que sería por acá. ¿Sí? Esa distancia es más grande al centroide de los rojos que al centroide de los azules. ¿Sí? O sea que si nosotros hubiéramos corrido K-medias, lo hubiera pintado de color azul, porque K-medias solo ve la distancia, los centroides. Pero como este algoritmo también considera en qué dirección están dispersos los puntos, le termina asignando una mayor probabilidad de pertenecer al grupo de los rojos, ¿no? Por la forma en donde está colocado, ¿no? Algo similar ocurre con este, ¿no? Este está disperso en una forma más natural, digamos, de acuerdo a esta covariancia que calculó. Aunque su distancia es mucho más lejana, más grande al centroide de los rojos que con respecto a la distancia de los azules, los sigue clasificando igual como rojo, ¿no? Entonces, digamos, la mezcla de gaussianas tiene esa ventaja sobre K-medias, que considera también la dispersión de los datos, que muchas veces es importante, ¿no? Sin embargo, yo creo que es mucho más utilizado K-medias que mezcla gaussianas. Si fijan acá, para llegar a esto se requieren 20 iteraciones. Este problema con K-medias, yo creo que en 2 o 3 iteraciones y ya tendríamos agrupados, pero sí ocurriría esto. Estos dos que aparecen como rojo, K-medias los agruparía como azules. Y los otros no creo que hubiera habido mucho cambio. Estos serían rojos y estos verdes. Entonces ahí, digamos, pueden encontrarse por allá algoritmos más sofisticados para hacer clustering, que consideran otras cosas. En este caso estamos considerando hasta
la distribución de los puntitos, pero viene con un costo, ¿no? Que es el costo computacional. Tal vez para pocos datos, no, realmente no hace mucha diferencia, o sea, 20 iteraciones ni cuenta te vas a dar, va a correr súper rápido, ¿no? Pero si tienes cientos de miles de puntos, ahí así va a haber una diferencia en cuanto al cómputo, ¿no? Y por otra parte, pues igual es un poco más elaborado implementarlo. De cualquier forma, en las bibliotecas de que vamos a checar ahorita después de la pausa, vienen implementados estos y otros métodos de clustering, así que siempre se pueden experimentar sin tanto problema. Y acá son las referencias. Bueno, ¿cómo ven? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Me brinqué las partes ya muy técnicas de matemáticas, porque creo que no viene al caso ahorita. Le debes tener el concepto de qué es lo que se hace, ¿no?